Señor y amado Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde por cada una de las mujeres que están esta tarde hoy aquí. Gracias por el tiempo que nos das para poder escucharte, Señor, para poder ver en tu palabra las maravillas que tú tienes para nosotras, Señor. Gracias porque nos das el gran privilegio, Señor, de poder tener un corazón dispuesto en esta tarde para escucharte. Te pedimos que nos ayudes a ser hacedoras de tu palabra, que nos ayudes a aplicar, Señor, el conocimiento que vamos a adquirir o que ya tenemos, Señor. Que tú nos ayudes en medio de estos tiempos a poder, Señor, ser mujeres conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como lo decía Adrianita, nos basamos en Tito 2, 4 al 5, ¿listo? Es un pasaje que quiero que lo tengamos ahí súper presente, abierto, porque es el pasaje en el que nos vamos a basar hoy, ¿sí? Recordando también la enseñanza del sábado pasado que nos compartía Betsabé, ¿sí? Que hablaba de ¿qué? ¿Quién me recuerda? De la conducta de la mujer, bueno, anciana, pues madura en la iglesia y en el Es hogar y Muy bien, Daniela. Eso, de las mujeres ancianas. No, de las mujeres maduras era el título. La sana doctrina en la La doctrina de las mujeres maduras. Muy bien, exactamente. Y veíamos que el hecho de decir ancianas no solamente implicaba la edad, sino también el grado de madurez que se tenía, ¿cierto? Y la experiencia que se tenía en relación a cualquier área de la vida, ¿verdad? Entonces, por eso yo he dicho siempre que todas aquí tenemos cierta experiencia también para poder enseñar a otras, ¿no? Sea buena, sea negativa, pero cuando ya somos mujeres conforme a la palabra de Dios, que meditamos en ella y nos tenemos una relación con nuestro Dios, pues tenemos toda la madurez o la sabiduría para poder enseñar a otras en algún aspecto de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, en este caso, hoy nos vamos a concentrar en la sana doctrina en la mujer joven o en la esposa joven. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan ustedes qué es la sana doctrina? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan sana doctrina? Son dos palabras muy técnicas, pero ¿qué es para ustedes eso? Mientras van comiendo. La sana doctrina es cuando se habla de el Señor Jesucristo, que es el único intermediario, el único Dios verdadero, y que son se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bueno, tiene que ver, sí. La doctrina como tal, la palabra doctrina indica cualquier enseñanza, ¿no? Cualquier cosa que se enseñe. La sana doctrina ya es obviamente una buena enseñanza, la correcta enseñanza, ¿sí? Entonces, quiero que hagamos aquí algo especial y es que las voy a dividir en dos grupos, pero no para que se me vayan, sino aquí todas, pero vamos a estar divididas en dos grupos, ¿listo? Y vamos a hacer un versus, ¿sí? O un contraste así, un versus aquí, una guerra, ¿listo? Entonces, eso. Vamos a tener en un grupo para que se lo memoricen ahí y se metan en el papel a la hermana Nelly, Marinita, Miriam Peláez, la señora Alba Mary Góngora, Nancy, Damaris e Idalmis. ¿Listo? Ellas van a ser un grupo, así que para que ustedes se mentalicen y van ustedes a defender el punto de vista de la buena enseñanza o la sana enseñanza. ¿Listo? Eso es como lo que ustedes eso es en lo que ustedes se van a basar. ¿Listo? ¿Cuál es la sana enseñanza? Ya ahorita les digo en cuanto a qué. Y el resto, entonces, que son Adrianita, que es Angélica, Mafe, Norma, Daniela, Tatis y Marce, van a ser el grupo contrario, ¿listo? Que también van a defender, pero en este caso van a defender la mala enseñanza, ¿listo? O sea, la mala doctrina, ¿listo? Entonces yo les voy a dar como un tema o un punto y cada una va a opinar de acuerdo o desde su punto de vista según lo que ya les he dicho, ¿listo? Según la buena enseñanza o según las malas enseñanzas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Tito 2.4, ¿no? Que dice, ¿qué se me hizo acá? Tito 2.4 dice:
Y las mujeres, ay, espérate, enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos, que lo tengo acá en otra versión, ¿listo? Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, amar a sus maridos, ¿listo? Entonces lo que quiero aquí es escuchar cuál es la mala enseñanza en cuanto a este tema. ¿Cómo es que se debe amar a los maridos? ¿O qué concepto, qué mala enseñanza hay en cuanto al marido, en cuanto al esposo? ¿Listo? Entonces, las que les corresponde este tipo de enseñanza, quiero que nos compartan eso. ¿Qué ven ustedes en el mundo, en las novelas, bueno, en todo lo que ustedes pueden ver? ¿Cuál es el concepto y cuál es la mala enseñanza hoy en día sobre eso, con el tema del marido o del esposo? A ver, las escucho o las escuchamos. Pues sí, dentro de la iglesia, dale. No tiene que ser solo en la iglesia, ¿sí? Sino en el mundo en general o en cualquier lado. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, una mala práctica que hay, o de pronto una mala enseñanza que hay, es cuando la falta de respeto que se tiene hacia el esposo, que de pronto sus decisiones no son toleradas o respetadas, sino que también entran a discutirse y a cuestionarse. Pienso de que esa es una manera de no amarlo, de no quererlo, de no amarlo como se debe. Muy bien, Idalmi, sí. No respetar al marido, ¿no? O sea, las decisiones de él no importan o no son valederas, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? A ver, las que defienden ese punto, las que tienen ese punto. Yo quería decir que dentro de la iglesia también se puede entender mal cómo es ese amor hacia el esposo. Y a veces tenemos cosas culturales que no son bíblicas. Y entonces culturalmente se ve a una mujer dedicada, es decir, como si fuera exclusivamente empleada doméstica. Y que el rol de la mujer de amar a su esposo es tener, mejor dicho, todo el día y el esposo no mueve ni un dedo. Y eso se ve en la iglesia del Señor. Y bíblicamente no es así. Muy bien. Y es algo cultural, es algo cultural. Y en Colombia padecemos mucho de ese machismo. Muy bien. Pero en algún momento yo entendía, o yo entiendo así, de que si lo hacemos con amor, independientemente de que el esposo esté sobrepasándose con algunos tipos de asuntos. Igual él como cabeza responde ante el Señor. Y pues la sumisión o en este caso las tareas, algunas tareas domésticas se deben hacer con agrado, independientemente de que nos tilden como si fuéramos empleadas domésticas o no. Igual lo vamos a hacer es como para el Señor, no para mi esposo, sino que como es para mi esposo aún lo debo hacer con amor. Bueno, muy bien. Entonces aquí un punto de la mala enseñanza es esa, ¿no? De que yo tengo que ser como la sirvienta del esposo, ¿no? Ese es un punto, digámoslo, negativo de la mala enseñanza que se adquiere con respecto al esposo, ¿no? Recuerden que estamos viendo todo lo malo. A ver, otra última opinión. ¿Qué otra cosa? También que a veces o casi siempre que uno coloca primero a los hijos que al esposo. Muchas veces uno aprende eso, o en el mundo también le enseñan de pronto, pues no sé la situación de la pareja, pero uno siempre coloca primero a los hijos que al esposo, y pues tiene que ser al contrario, primero a Dios, después el esposo, sea lo que sea. Eso también lo enseñan, pues como en el mundo, que el esposo no, como que no cumple, ¿no? Entonces los hijos, uno siempre se va como por el lado de los hijos, y no es así. Muy bien, esa es otra mala enseñanza con respecto al amor al marido, ¿no? Cuando se pone en primer lugar a los hijos. Entonces, como vemos, hay muchas cosas más, ¿no? La mujer siempre queriendo de pronto ahora, hoy en día, levantarse, ¿no? No respetar al esposo, sino igualarse, sino que ya yo no estoy bajo, sino estoy a la par o más por encima de él, como que no me importa su autoridad, no me importa nada, ¿sí? Y lo que tendemos siempre entonces es a no amar al esposo a través de todas estas actitudes.
Y si vemos muchas más en el mundo, y la mala enseñanza que hay es no se deje, ¿no? No se deje, respóndale, grítele, ¿sí? O no le obedezca, haga lo que usted quiera, trabaje, en fin. Esto es lo que generalmente hoy en día vemos con respecto a eso. Otra cosa importante es que ya ahora las mujeres ni siquiera se quieren casar. O sea, ni siquiera hay un concepto de decir, oiga, sí, me voy a casar, voy a amar a mi esposo, ¿no? Eso ya es algo como terrorífico, el matrimonio, ¿sí? Y es una mala enseñanza hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le cogieron terror a algo que realmente no es terrorífico, ¿sí? Exacto, la llamada liberación femenina. Es algo muy común hoy en día, donde la mujer ya no es o no tiene el diseño de Dios, el diseño original de Dios, sino que ya es como hoy en día el mundo la quiere, ¿sí? Como hoy en día el mundo la ha idealizado, ¿sí? Y en el tiempo de antes, ¿sí? De pronto cuando se escribió esta carta de Tito, la mujer era exitosa, pero en el hogar. La mujer era exitosa porque tenía una familia buena, porque tenía un esposo al que amaba, porque tenía unos hijos a los cuales también amaba y les servía. Era exitosa dentro del hogar. Hoy en día la mujer exitosa no es esa. Hoy en día la mujer exitosa es otra clase de mujer. La ejecutiva, la que gana dinero, la que es de oficina, ¿sí? La que no se deja, la que vive libre haciendo lo que quiere. Esa es la mujer exitosa hoy en día, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuál es la sana enseñanza. Ahora las mujeres que tienen este tema. Entonces Nelly, Marinita, Miriam, Nancy, Damaris y Dalmis nos van a contar cuál es realmente la sana enseñanza con respecto al amor al marido. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Cómo debería ser ese amor al esposo? El amor al esposo es, nosotros como señoras de la buena enseñanza es amar a nuestros esposos, respetarlos, obedecerles, así ellos a veces no tengan la razón de las cosas, pero uno debe respetar sus decisiones. Muy bien. Y obedecerle en todo. Muy bien, Marinita. Ser cuidadosos. Someternos incluye también. ¿Qué más? Bueno, yo no sé si encaja aquí, pero hay creo que un texto que dice que el marido ame a su esposa para que no tengan estorbo en sus oraciones. Entonces, el deber de nosotras como esposo y una manera de representar, de demostrar también el amor es orando por ellos para que sea Dios dándoles sabidurías en su administración como cabeza de nuestro, bueno, de las que tienen esposos de su hogar. Muy bien, tú estás hablando desde el punto de vista de la sana enseñanza, así que no hay problema. Así es, orando por nuestros esposos, respetándolos, son formas de amarlos, ¿no? ¿Qué otras? A ver, yo sé que están que se hablan, a ver. Yo también digo que las mujeres que trabajamos, que a veces pues eso genera cierta independencia en varias áreas, pero tener en cuenta lo que él diga, lo que él hace, ponerse uno de acuerdo, porque no quiere decir de que entonces yo por mi lado y él por su lado, ¿no? Sino hacer las cosas de común acuerdo y tenerlo en cuenta en todas las decisiones que se tomen en la casa. Muy bien, hermana Nelly, eso es un punto buenísimo, tenerlos en cuenta en las decisiones que se toman, ¿no? O sea, no hacer lo que yo quiero y después voy y le cuento, ¿no? Sino tener en cuenta cada vez que se va a tomar una decisión, como dice Damaris ahí, apoyarlos también cuando ellos van a emprender alguna cosa o cuando tienen algún plan, proyecto, ser nosotras ese apoyo como el Señor nos ha creado, de ser ayudas idóneas, ¿no? Nancy, que está que se habla. Otra cosa, yo creo que, como dice la palabra, que el hombre es la cabeza del hogar, ¿no? Creo que ese punto está perdido completamente, ¿no? Porque igual hoy en día la mujer decir como mi esposo es la cabeza del hogar, nada. O sea, aquí mandamos los dos, aquí hacemos los dos igual o hay discusión. Entonces yo pienso que, bueno, uno espera que el hombre sea sabio, ¿no? Para tomar decisiones, uno espera eso, pero muchas veces el hombre no toma las mejores decisiones. Entonces yo pienso que ahí es donde uno debe
como dice la palabra, guardar silencio, llevarle eso a Dios, ¿no? En oración. Exacto, muy bien. Y si nos ponemos a hablar de este tema, pues obviamente van a salir muchas y muchas y muchas más formas de amar, ¿no? Como en la atención, en el respeto, en la forma de hablar, en la forma de actuar con nuestros esposos, en la casa, con los hijos, en fin. Hay muchas formas de poder amar a nuestros esposos. Y quiero tocar en este caso el versículo de Efesios 5:33, donde nos dice que por lo demás, cada una de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿sí? Es una forma de amor a nuestro esposo cuando lo respetamos. ¿Y qué quiere decir el respeto? O sea, tener en cuenta cuál es su posición, cuál es la posición que Dios le ha dado en mi vida, ¿sí? De que ya no soy yo sola, sino que es Él conmigo, ¿sí? Y yo con Él, yo soy su ayuda. Y por lo tanto, que esto pues lo vemos ahorita más adelante cuando hablamos de sujetas a sus maridos, pero tener en cuenta que Él es la cabeza que Dios me ha puesto a mí para guiarme, dirigirme en todo lo que necesitamos, ¿listo? Y dice Proverbios 31:12 también, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es otra forma de amar también a nuestros esposos, ¿sí? Cuando le damos bien y no mal, ¿sí? Hay mujeres que muchas veces buscan es el mal y buscan es como, mejor dicho, atacar y hacer un montón de cosas para ver al esposo mal, ¿no? O en venganza por lo que él no hace, o muchas de estas cosas, ¿no? Pero recordemos esto, el amar a nuestros maridos entonces incluye esto en resumen, ¿no? Porque en la práctica podemos hacerlo de muchísimas formas, ¿verdad? Con detalles, atenciones, salidas, sí, con muchas, la comida que le gusta, su ropa, la casa, bueno, en fin, todas las formas posibles para poder amar a nuestros esposos. Ahora vamos con amar a los hijos. A ver, vamos a escuchar a alguien del punto de vista malo. Hoy en día, ¿cómo es el amar a los hijos? Desde el punto de vista negativo. No corregirlos. Eso es algo muy llamado hoy en día, que hasta los médicos, psicólogos, pediatras y todo el mundo dice no hay que corregirlos, no hay que castigar a nuestros hijos físicamente, ¿no? ¿Qué más? Cuando queremos cumplirle todo lo que nos piden, comprar todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos quieren adquirir y uno deles, entonces yo creo que ahí fallamos. Muy bien, Marce, y eso lo hacemos por varias razones, ¿no? Muchas veces porque no tenemos tiempo para atenderlos, entonces todo lo que pida mi hijito, se lo doy, ¿cierto? Si tengo los modos. Pero también porque muchas veces yo como viví eso, yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo. Entonces todo lo que ellos quieran se los doy y no les enseñamos muchas cosas. ¿Qué otra cosa? A ver, desde el punto de vista negativo, hacia los hijos. No enseñarles. Cuando no... A ver, Idalmis. Cuando... Bueno. Y ya Norma. Bueno, entonces Norma, dale. Cuando no los enseñamos a respetar, cuando digamos estamos en un lugar que no es nuestra casa y ellos hacen lo que quieren y se comportan como quieren, cuando no los enseñamos a respetar, y pues también la prudencia ahí. Muy bien, exacto, cuando ni siquiera les enseñamos modales, ¿no? De pronto cómo comportarse, cómo actuar también, tanto en la casa como en cualquier lado, ¿no? Porque lo que enseñamos en casa, pues lo van a hacer en otro lado. ¿Qué otra cosa? Y Dalmis, ¿qué ibas a decir ahora sí? Que muchas veces no los preparamos en cuanto a algunos deberes o responsabilidades en la casa. Y pues se enseñan como a parásitos, disculpen la palabra. Tranquila, así es, cuando no los enseñamos o cuando no les enseñamos responsabilidad, ¿no? Y como vemos, si seguimos hay muchas más, ¿no? Donde este mundo lo que nos enseña es a eso, ¿no? Y por eso es que también hoy en día vemos que las mujeres no quieren tener hijos, sino prefieren perritos, prefieren animalitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la mujer hoy en día tener un hijo es un estorbo. Tener un hijo es costoso, o sea, necesitamos mucho dinero para poder tener un hijo, ¿sí? Tener un hijo me tronca a mí todo lo que yo quiero hacer en la vida, ¿sí? Exitosamente, ¿sí?
Entonces, como lo ven así, pues ya ni siquiera la mujer de hoy en día quiere tener un hijo. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista sano, la sana enseñanza, ¿cuál es el concepto hacia los hijos, del amor hacia los hijos? Disciplinarlos con amor sin maltrato. Muy bien. Así es. La disciplina, ¿no? La disciplina incluye el castigo físico. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Enseñarles a conocer de Dios. Igual recuerdo que David en una de sus oraciones le decía a su hijo de que primero tuviera temor hacia Dios. Muy bien, enseñarles el temor a Dios, ¿no? Enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué más? Orar con ellos. Se debe orar con ellos, darles ejemplo en todo lo que uno pueda, en todas las áreas. Orar con ellos, muy bien. ¿Qué otra cosa? El respeto que deben de tener los niños, mejor dicho, desde que empiezan a hablar, el respeto hacia su padre, que su padre es la figura paternal que ellos deben de obedecer y escuchar los consejos que uno les dé. Muy bien, Marinita. Y en resumen, aquí nos habla de cómo amamos a nuestros hijos cuando les enseñamos o cuando los preparamos para la vida, ¿sí? ¿Cómo los preparamos para la vida? En el área espiritual, ¿sí? Cuando les enseñamos quién es Dios, cuando les enseñamos a tener una relación con Dios, pero también cuando los preparamos en todos los ámbitos demás, ¿no? Como la responsabilidad, a ser trabajadores, en el caso de los hombres, hacerles ver que en un futuro van a ser esposos, que van a ser responsables de una familia. Cuando les enseñamos a las niñas también cuál es su rol, ¿sí? Que Dios ha estipulado para la mujer. Cuando les enseñamos las cosas de la casa, a amar la casa, ¿sí? Todo esto es preparar a nuestros hijos para la vida. Entonces, amar a nuestros hijos es, por ejemplo, yo pienso el día que mi hijo se esté casando, que se lo esté entregando a otra mujer, ¿qué clase de hijo voy a entregarle yo a esa mujer? ¿Qué clase de hija ustedes le van a entregar a un hombre? ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que pensar nosotras como madres, ¿sí? ¿En qué clase de hombres y mujeres vamos a entregar un día a otra persona? Esto en resumen. Proverbios 13:24 nos dice: el que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, una forma de amor a nuestros hijos, según la sana enseñanza, es corregir a los hijos. Y lo dice acá Proverbios 13:24. Hoy en día no se les puede supuestamente pegar a los niños, sí, porque eso es, mejor dicho, terrible, eso es traumar a los niños, pero por eso hoy vemos tanta delincuencia y tantos niños alborotados y tantos niños irresponsables y tanta cosa. ¿Por qué? Porque no ha habido castigo físico también, disciplina para los hijos. Y hay otro versículo también en Efesios 6:4 que nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Entonces, la formación espiritual y en disciplina de nuestros hijos es lo que nos hace mostrar el amor a ellos. Ahora vamos hacia la parte de ser prudentes, que esto ya lo habíamos visto en una enseñanza algunos sábados atrás acerca de la prudencia, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de hoy en día desde el punto negativo acerca de la prudencia? A ver. Bueno, pues yo pienso que muchas mujeres hablan como sin pensar, ¿no? O sea, decimos las cosas como queremos y pues nunca pensamos en cómo vamos a afectar a esa persona que se lo estamos diciendo. Entonces también como ser prudentes en el momento de hablar, pues pensar antes de hablar para no afectar ni herir a otras personas. Muy bien. No pensamos antes de hablar. ¿Qué otra cosa? Yo creo que cuando hay conflictos en un matrimonio, pues también es prudente que muchas veces cuando se presentan problemas, digamos, se ventila todo eso, ¿sí? Digamos, se comparten como intimidades del hogar o de la otra persona, o es que mi esposo está haciendo esto, o es que no sé qué, con otras personas que finalmente son como conflictos que se deben resolver en el hogar.
Entonces creo que una mujer prudente es la que evita ese tipo de cosas. Muy bien, Dani, ya estás preparada para el matrimonio. Ah, mentiras. Esa es. No, pero sí, entonces esa es una parte negativa, ¿no? Cuando estamos hablando con el uno y con la otra acerca de mi marido y del matrimonio, y entonces empiezan, ay, pero es que ese viejo, es que ese tipo, es que no sé qué, ¿no? Forma de imprudencia. ¿Qué otra cosa? A ver, la última. También se cree, no me van a tomar por como la insurgente del grupo, ¿no? Pero creo que hay que tener un concepto sano de ser ayudas idóneas, porque a veces se malentiende. Entonces se cree que una mujer prudente y ayuda idónea no habla nunca dice nada. Y eso está muy mal, porque yo debo respetar a mi esposo y yo debo amarlo, pero ser ayuda idónea no es seguirle la cuerda en todo, ¿sí? O sea, yo tengo que argumentar con respeto y en amor y en el momento oportuno, pero tampoco es no hablar. Entonces es sabiduría para poder entender ese concepto. Muy bien, entonces falta de prudencia también es callar, ¿no? Nancy dice, ah, sí, esa es. Pero sí, es verdad, ¿no? O sea, los dos extremos son malos. Cuando se habla mucho, sin respeto, y cuando no se habla, también es falta de prudencia. ¿Listo? Desde el punto de vista sano, a ver, en cuanto a la prudencia. Una opinión. Bueno, yo lo que digo es que pues se debe pensar, antes de hablar, uno pensarlo, no repetir chismes, porque se vuelven a veces falsos testimonios, ¿no? Entonces, a veces esto inventamos, o sea, hay algún chisme que no es y a veces se aumenta y se termina diciendo cosas estrafalarias. Prudente también es cuando nos cuentan algo como en secreto, entonces también uno ser reservado con ese tema. Bueno, es que la lengua es terrible, entonces la verdad, y las mujeres somos de por sí muy habladoras y a veces yo me he dado cuenta que ese patrón se repite. Entonces, cosas así rápidas, digamos que la señora que le gusta visitar a la vecina y se va con la hija para que le escuche los comentarios que ella hace de las demás personas, pues esa niña va aprendiendo esas cosas. Entonces, de por sí las mujeres a veces cometemos errores en ese aspecto, pues eso, ya una mujer creyente, pues yo pienso que ya no hace esas cosas, pero sí tener mucho cuidado uno con lo que dice de las demás personas, pienso yo. Muy bien, hermana Nelly. Entonces la prudencia o la falta de prudencia es eso, cuando pensamos solamente en satisfacer nuestros deseos, cuando solamente pienso en mí y en darle rienda suelta a lo que yo quiero. Recuerden que ese día acerca de la prudencia hablábamos de eso, ¿no? Que es ponerle riendas a nuestra vida. ¿Sí? Es como ponerle ese freno a nuestra vida. Y hablábamos de los caballos, ¿se acuerdan? De los frenos que se le ponen a los caballos, que van aquí en la boca, donde la forma en que el caballo obedece es cuando ejerce presión o cierto dolor en la boca del caballo, ¿sí? Cuando un jinete jala esas riendas, ahí es donde el caballo obedece, ¿sí? Y es más o menos lo que nosotros tenemos que hacer en respecto a la prudencia, ¿sí? Como que mantener el freno en nuestra boca, pero no solamente la imprudencia es en nuestra boca, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestirnos, hablábamos ese día, en nuestra forma de muchas cosas, somos imprudentes cuando le damos rienda suelta a lo que queremos. Y por eso aquí en Proverbios 19:14 nos dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Y en otra versión lo dice como que la mujer prudente es un regalo del Señor, ¿sí? Y es verdad, porque cuando solamente pensamos en darle rienda a nuestros deseos y a lo que yo quiero, pues realmente va a ser caótico y no vamos a llegar a tener nada. Pero cuando realmente ponemos esas riendas, somos un regalo del Señor para la familia, para el esposo, para los hijos, para quienes nos rodeen, seremos de bendición.
Ahora vamos con la parte de ser cuidadosas de su casa. A ver, la mala enseñanza, ¿cuál es? ¿Qué dicen las mujeres jóvenes? Pues, pues el mundo no quiere que la mujer esté en su casa y la saca de todas las maneras posibles de la casa. Entonces uno escucha a mujeres decir, es que la casa me pica, yo no puedo estar en la casa. Y bueno, sí, lo que ya habías dicho, ¿no, Ginita? Que quieren el éxito y sus cosas y jamás por ahí esposo, ni hijos, ni nada de eso. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro punto? A que, o sea, muchas mujeres no quieren atender al esposo y a los hijos, sí, en la casa, como pues con sus deberes, o sea, sí, de pronto el arreglo de la casa, la ropa, la comida, como que qué pereza, yo no sé qué hacer, no, otra vez eso, otra vez tener que lavar, aunque pues ya la lavadora ayuda, pero pues hay algunas cosas que sí uno tiene que hacer. Pero siempre es como qué pereza, no, yo, o sea, también yo creo que por eso muchas mujeres ahorita no se quieren comprometer porque le temen a todo eso, a que, pues que saben que tienen que atender al esposo, a un hogar, a unos hijos, entonces también eso yo creo que es como el tema de ahorita de muchos hogares, que no se quieren formar hogares, o que también se separan muy rápido, que porque no lo atendió, que no le dio, que no le hizo, entonces eso también. Muy bien, Elenita. Y pues al extremo de que la mujer ve como ve la casa o se ve en la casa como si fuera la sirvienta, ¿sí? Entonces dicen, no, yo no voy a ser sirvienta de nadie, ¿sí? Entonces por eso tienden a decir, no, yo no me voy a casar ni voy allá a estar sirviéndole ni a mi esposo ni a mis hijos ni nada de eso, y no les gusta la casa, como decía Adrianita o Elenita, les pica la casa, ¿sí? No quieren porque no aman la casa. Ahora, desde el punto de vista sano, ¿cuál es? ¿Qué dicen? Desde el punto sano es... ¿Cómo es ser cuidadosas de la casa? A ver, cuidadosas de su casa, pues atender a su esposito, prepararle la comidita, tenerle la ropita limpia, cuando llegue recibirlo con amor, cómo llegó, que cómo le fue en su trabajo. Que esté contento siempre en su hogar, que se sienta bien atendido y lleno de amor cuando llega a su hogar. Muy bien, bueno, eso es en cuanto al esposo, ¿no? Pero sí lo amamos cuando la casa está bonita, arreglada, ¿cierto? Ah, sí, no, tener una casa impecable, tener la casa arregladita, bien bonita, con florecitas, y que cuando él llegue se sienta en un ambiente bonito. Un ambiente donde sabe que va a llegar y encuentra amor, atenderlo como él se merece, como un rey. Muy bien, listo, está muy bien, Marinita. A no ser perezosas, dice Damaris acá, ¿no? Y dice el versículo aquí en Proverbios 31. Ah, Nancy, vas a hablar. Dale. No, bueno, yo digo que siempre, digamos, la diferencia del hombre a la mujer, ¿no? Nosotros por ser mujeres somos las que llevamos como esa parte del detalle, de la flor, de tener las cosas bonitas, todo bien organizado, pues eso es por naturaleza, es de nosotras las mujeres. Y que hoy en día también se ha perdido, porque ya ahora como que vivir con todo, pues, diciéndolo así, en desorden, esto pues como tan normal, cuando nosotras somos como las que llevamos esa parte. Muy bien, y eso es porque entendemos cuál es o cómo nos ha diseñado el Señor, ¿sí? El Señor a nosotras nos ha diseñado totalmente diferentes al varón. El varón no está pensando, como dice Nancy, en la florecita, en el color, en si esto combina con esto, en si, como decía el domingo que escuchábamos a José Ordóñez, ¿sí? La mujer piensa en que, ay, aquí al lado de la puerta queda bonito un florerito con yo no sé qué, y el hombre piensa, eso me estorba, quítelo de ahí, ¿sí? Es más o menos la forma en la que Dios nos ha diseñado a cada uno, pero es necesario tanto el diseño de la mujer como el diseño del varón, ¿sí? Porque se complementan, y aunque al hombre de pronto no es así, pero a él le encanta ver eso,
ver que su casa huele rico, ver que su casa está ordenada, ver que su ropa está limpia, ver que hay un ambiente, porque no es solamente en la parte física, a veces todo requiere de sabiduría, ¿no? A veces nos matamos tanto en la parte física en que no haya ni siquiera pasamos el dedo y no haya ni un pedacito de polvo, pero el ambiente es un ambiente caótico, una mujer cansada que no quiere nada con el marido, que ya no, tampoco, ¿no? Entonces el hombre preferirá mejor la casa sucia, pero la mujer contenta, ¿sí? Entonces son extremos que hay que saber manejar y por eso la sabiduría se requiere acá. Entonces vemos aquí en Proverbios 31, donde habla mucho del ser cuidadosas de su casa, cómo era esta mujer con respecto a su casa. Y les voy a leer rápidamente algunos versículos que hablan ahí. Entonces dice desde el 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, ¿sí? Es como a nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Era una mujer que era negociante, ¿sí? Y más adelante dice, ella no tiene temor de la nieve porque toda su familia está bien vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido, ¿sí? Entonces, como vemos, ella es una mujer que piensa en los detalles de su casa, piensa en su familia, en que estén abrigados, pero también es una persona, una mujer que tenía criadas y aún a ellas también las atendía. Entonces podemos ver también que hoy en día hay muchas mujeres que trabajan, ¿sí? Muchas mujeres que por una u otra razón les toca hacerlo. Entonces nos preguntamos si entonces ellas que no pueden ser una mujer como estas o agradable delante de Dios porque no puede estar en la casa. No, ¿cierto? ¿Sí? Podemos agradar al Señor cuando aún nuestra casa está cuidada, cuando nuestra familia está cuidada y también trabajamos. Sé que el Señor también nos da la facilidad, la sabiduría y las herramientas para poder hacerlo. Que se multiplica, claro, porque una mujer que trabaja una mujer que trabaja fuera de la casa tiene 2 trabajos encima. Va a ser más difícil, ¿sí? Pero no indica que una mujer de pronto que tiene las comodidades y tiene quien pueda servirle en el aseo, en la comida de su casa y que su familia esté bien en esto, no está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delante de Dios está igual manteniendo su casa con cuidado, ¿sí? Aunque él le toca trabajar, ¿listo? Entonces es no ir a los extremos. Ahora vamos con hacer buenas, ¿listo? ¿Qué concepto hay negativo sobre el ser buenas? A ver. Pues creo que es algo que casi no se piensa, ¿no? En el mundo. En el mundo es, ve por tus intereses y dale, hazle con toda y conseguir lo que quieras y a veces hasta pasando por encima de la gente. Primero estás tú, lo que tú quieres y lo que sueñas y deseas y alcanza. Entonces ahí el otro no está por ningún lado, ahí está solo uno. Muy bien, el ser así, ¿no? Solo pensar en mí y no me importa nadie más, ¿no? Entonces podemos ver a alguien necesitado, alguien que esté mal o alguien que necesite ayuda quizá y no nos importa nada porque yo solo pienso en mí, ¿no? En lo que yo necesito. ¿Qué otro punto de vista acerca de ser buenas, de ser bondadosas? Negativo, hoy en día. ¿No hay más? ¿No? Tati dice no. Bueno, ahora desde el punto de vista bueno, entonces. Pues la palabra buena encierra muchas cosas, ¿no? Y a veces nos consideramos buenas, pero la verdad que no hacemos a veces las cosas muy bien. Entonces, pero una parte muy importante de la mujer es que la mujer es la que se encarga, pienso yo, ¿no? Que una mujer que sea dadivosa, que sea ofrendante, que sea servicial, eso ayuda mucho a que los hijos vean esa imagen los hijos y el esposo vean esa imagen de la mujer de la casa. Muy bien, hermana Nelly. Y es lo que hablábamos ahorita, ¿no?
Lo contrario a yo pensar solamente en mí y en lo que yo quiero y necesito, a lo que dice Proverbios aquí, que le da bien y no mal todos los días de su vida, ¿sí? Y aquí pues cabe no solo al esposo, a los hijos y a todas las demás personas, ¿no? La familia, en el trabajo, en todos los roles donde nosotras nos desempeñamos. El ser buenas implica eso, ¿no? El dar lo mejor, el dar el bien siempre y no buscar el mal de los demás, ¿cierto? Donde nos desempeñemos. Si estamos trabajando, en dar lo mejor, ¿cierto? En ser buenas en ese sentido, de buscar el bien de los demás, de los jefes, de los empleados, del cliente, ¿sí? Eso nos ayuda a ser honestas. En el estudio igualmente, con el esposo igual, ¿sí? Y esto no indica que si nos tratan bien lo hacemos y si no, entonces no, así nos traten mal, así hayan cosas negativas, debemos ser buenas y bondadosas, es lo que requiere pues aquí la palabra. Y por último, ser sujetas a sus maridos, que es un gran debate siempre entre la palabra de Dios y la mujer moderna, ¿cierto? En la mujer de hoy, en la parte de la mala enseñanza. Y aquí pues en resumen es eso, ¿no? La parte mala de la enseñanza es esa, ¿no? Que no se someta al marido, ¿cierto? A ver, las escucho. ¿Qué parte mala hay aquí? A ver, desahóguense. No, pues yo creo que siempre la sujeción tiene, pues desde el punto de vista de ahora, pues como una connotación muy negativa, ¿no? Entonces, ¿yo por qué me tengo que someter a otra persona si yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Desde ese punto de vista, sí, someterse al esposo siempre es algo negativo, que no creo pues que sea así. Es aterrador para las mujeres de hoy en día, ¿no? O sea, pensar en que si yo me caso, voy a tener que someterme a otra persona. Entonces, por eso hasta ya llegan acuerdos de mejor no nos casamos, sino nos vamos a vivir juntos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar compromisos. Y ese compromiso de llegar a ver a mi esposo como esa autoridad que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces, pero la buena enseñanza, que es ya lo contrario, ¿sí? Es que nosotros debemos someternos a nuestros maridos en todo, y hay otro pasaje que dice que como al Señor, ¿sí? Así como nosotros nos sometemos al Señor y queremos todos los días obedecerle, conocerle, ¿cierto? Así mismo debemos someternos al Señor, o es lo que el Señor pide de nosotras. Esto lo dice Efesios 5:22, que es un tema que se nos ha enseñado demasiado a nosotras, ¿verdad? Y siempre se toca este pasaje. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y por qué? Porque así lo quiere Dios, simplemente y sencillo, porque así Dios lo ha estipulado, porque Dios los ha dejado a ellos como esa guía, ¿sí? Como esa dirección para nosotras, como esa autoridad. Dios trabaja a través de ellos en nuestra vida. Entonces, como vemos, queridas mujeres, ¿sí? Al analizar la buena enseñanza y la mala enseñanza, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo puedo o qué debo hacer o qué camino debo tomar, ¿no? ¿La buena enseñanza o la mala enseñanza? Porque están las dos y están ahí a merced de nosotras, ¿cierto que sí? Pero aquí entramos en un punto muy importante y es el que más quiero que toquemos, porque es dónde o cuál es la fuente de esa buena enseñanza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la fuente de esa buena enseñanza? ¿En dónde podemos encontrar esa buena enseñanza? La palabra de Dios. En Dios, exactamente. La fuente de esa enseñanza es Dios, ¿sí? Dios. Y como lo dice aquí en 2 Timoteo 3:16 al 17, que lo vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 Timoteo 3:16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos da todo, nos da la sana enseñanza, nos da todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y en Dios es donde está la sana doctrina o la sana enseñanza.
Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la buena enseñanza es ese, que seamos maduras, que lleguemos a ser preparadas ya para cualquier cosa que se requiera de nosotras. Entonces, si nosotras no buscamos esa fuente que es la palabra de Dios, pues nunca vamos a estar preparadas para poder realizar esa obra que se requiere de nosotras como mujeres casadas, como madres, como solteras, como trabajadoras, como estudiantes, porque cada una ejerce un rol en este momento, ¿sí? Y si vamos a la palabra de Dios, vemos que el matrimonio fue algo que Dios diseñó como algo hermoso y maravilloso, porque Él fue el quien lo diseñó. Y dice que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera, en gran manera. Dios diseñó al hombre también como algo maravilloso, pero muchas mujeres hoy los ven como terroríficos, ¿sí? Y lo mismo, Dios diseñó a la mujer como algo, como un regalo maravilloso para el hombre, ¿sí? Para que el hombre la cuide, la guíe, ¿sí? Y para nosotros hacer ese apoyo para ellos. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al matrimonio? No. Según la sana enseñanza de la palabra, no hay por qué tenerle miedo al matrimonio, ¿cierto? Pero entonces también, como dice acá en Tito, ¿sí? Las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes, ¿sí? Y aunque la fuente es Dios, siempre de la sana enseñanza, Dios usa también a las mujeres mayores también en experiencia y en madurez para enseñarnos a nosotras las jóvenes, me incluyo ahí todavía, a las jóvenes, a todas estas cosas que nos indica la palabra. Porque aquí las acabamos de tocar, pero eso fue a vuelo de pájaro. Si nos ponemos a analizarlas una por una, creo que hay tema para toda la vida, mejor dicho, ¿cierto? Pero las mujeres ancianas, las maduras, nos pueden enseñar a nosotras a cómo hacerlo. Y dice que amar a sus maridos. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, no se casa amando al marido. Eso que dicen, ay, yo te amo. No, no es verdad. ¿Sí? Que hay un enamoramiento natural, ¿sí? De sentimientos. Pero el amor empieza desde el momento en que tú te casas. Y empiezas a escucharle sus ronquidos, sus defectos, todo el montón de cosas que viene después de todo esto. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a amar al marido. Lo mismo los hijos. La gente dice que uno de mamá o las mujeres amamos a nuestros hijos. No, eso también se necesita aprenderlo. Porque nosotras tenemos un afecto natural, ¿sí? Obviamente tenemos a nuestros hijos 9 meses en la panza, luego los tenemos. Es un afecto natural porque se desprende de nosotras mismas. Pero amar a los hijos también es algo que se empieza a hacer desde el momento en que tenemos hijos. No más con un embarazo, por ejemplo en el caso de Norma, que empiezan los mareos, las borracheras y un montón de malestares. A ella uno dice, uy no, es que tener un hijo es muy duro. Empieza uno a amar a los hijos, ¿ven? Y de ahí hasta que se mueran. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que de pronto son maduras, pero ya son separadas, o que ya han vivido de pronto muchos años y quizás su vida no fue la mejor, o no se hicieron las cosas de la mejor forma, ¿cierto? Por X o Y razón, por de pronto no conocer al Señor, o por diferentes circunstancias. ¿Ahí qué pasa? ¿Será que una mujer como ella no puede enseñarnos nada? ¿Ustedes qué piensan? Personalmente, uno aprende de los errores y de la experiencia. Y de pronto lo que uno hizo mal no quiere que otra persona lo cometa. Entonces, desde mi punto de vista, yo empiezo a hablar de lo que yo hice mal para que otra persona no lo vuelva a repetir. Porque ya sabe de que los fracasos no son bonitos, de que uno como mujer quiere que su matrimonio siempre sea estable y pues el matrimonio, a pesar de todo, siento y pienso de que sí, de que el matrimonio es algo muy bonito, que es donde un hombre se puede complementar con una mujer y una mujer encontrarse también protegida y guardada con su esposo. Y pues gracias a Dios por esa institución que formó. Entonces, esos errores o esos fracasos ayudan a que le podamos hablar a otras personas para que lo que yo hice
o no se cometa o de pronto se tenga un poco más de precaución al momento de pasar por ellos. Muy bien, Idalmis, y esa es la idea, ¿no? Que aunque nosotras nos hemos equivocado, quizá hay mujeres ya de pronto ya más adultas que dicen, no, pero yo a estas alturas ya que, ¿sí? No puedo ser una mujer como la que dice la palabra, o ya no lo fui, y ya, o sea, ya que, ¿cierto? Pero no, o sea, el Señor a cada una le ha permitido pasar por tantas cosas, ¿sí? Que no lo ha hecho en vano, sino que es parte de la obra maravillosa que Dios hace en nosotros, ¿sí? Y de la cual nosotras podemos dar a otras, dar esa sana enseñanza a otras mujeres, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que así yo me haya equivocado, así yo tenga una vida que no haya sido tan agradable por diferentes razones, yo puedo dar mucho a otra mujer, como decía Idalmis, para evitar de pronto que pasen por la misma situación, ¿sí? Porque de pronto es muy fácil decirle, ay, sí, mire esto, sométase a su marido, o sí, mire, haga tal cosa, ¿cierto? Pero ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera lo he hecho, ¿no? En cambio, muchas que de pronto ya se han equivocado y que saben que sí, que realmente por no haberse sometido al esposo sufrieron mucho o muchas razones más, pueden darnos el consejo de que es verídico, si no lo hacemos nos va mal, ¿sí? Entonces es para que veamos eso, ¿no? La sana enseñanza, la fuente es Dios, pero también el Señor usa a cada una de nosotras para transmitir esa sana enseñanza a otras, ¿sí? Para poder, porque esto que acabamos de ver en Tito, de todas estas cosas que el Señor quiere de nosotras, es algo que tenemos que trabajar en ellas todos los días de nuestra vida. Hasta el día en que nos vayamos ya de este mundo, es algo en lo que vamos a trabajar. O quien ya se somete totalmente al esposo, a ver, de las que son casadas, en todo. ¿Sí? Quienes aman a los hijos realmente en todo y nunca se equivocan con los hijos. Creo que ninguna, ¿no? Todas sufrimos y luchamos todos los días con la imprudencia, con el ser buenas, con el dar bien a otros, con el someterse, con tantas cosas que necesitamos hacer, ¿sí? Y ahí uno siempre dice, ay, pero es que es difícil. Sí es difícil, pero en Dios podemos hacerlo, porque Él lo ha diseñado y porque Él nos da la fuerza y la capacidad para hacerlo. Pero solamente, como lo acabamos de decir, lo encontramos aquí en su palabra. O sea, esta es la fuente. Como yo le decía esta semana a alguien, Dios produce en nosotras el querer como el hacer, pero no lo produce como una pócima mágica, como que nos bota un polvito y ya yo, mejor dicho, tengo el querer hacer las cosas. No, sino que a medida que yo entro aquí a su palabra y a escuchar su voz, es donde Dios va transformando mi mente, mi forma de pensar, y voy haciendo y agradando a Dios en lo que Él requiere de mí. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esto, ¿no? La fuente de esa sana enseñanza es nuestro amado Dios y tenemos que aprovecharla al máximo. Dejar de escuchar lo que nos dicen las malas amigas, las novelas, las películas, la liberación femenina y muchas otras cosas, y concentrarnos en lo que la palabra de Dios, lo que Dios pide y quiere de nosotras. Así de sencillo. ¿Quieres saber cómo ser una buena mamá? Busca en la palabra. ¿Quieres saber cómo vestirte? Busca en la palabra. ¿Quieres saber cómo hablar? Busca en la palabra. Todo te lo dice la Biblia. Todo te lo dice Dios. ¿Listo? Entonces vamos a orar, a pedirle al Señor que ahora nos ayude a practicar el escuchar su voz para poder tener la sana enseñanza en nuestra mente. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para escuchar tu voz, y queremos, Señor, pedirte que tú abras nuestra mente, que pongas en nuestro corazón ese deseo para poder escuchar tu palabra, escuchar tu voz, para cerrar nuestros oídos y nuestros ojos a todas esas malas enseñanzas que hay hoy en día, Señor, que quieren influenciarnos, que quieren contagiarnos y quieren distorsionar el diseño maravilloso que tú has hecho para nosotros como seres humanos, como hijos tuyos, que es el ser mujeres que te agraden a ti, tanto en el hogar como en el trabajo, en donde estemos, Señor, y en el rol que tú nos has dado a cada una en especial.
Señor, ayúdanos, danos la fuerza, la capacidad día a día para poder confesar a ti lo malo que hacemos y poder levantarnos, Señor, y seguir adelante, esforzándonos en lo que tú requieres de mí. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén.